La civilización actual se encuentra en crisis. Indicadores como el cambio climático, la extinción masiva de especies vivientes nos indica algo. Estamos en crisis y se requiere un cambio en la actitud del ser humano. Este libro, Hacia la construcción de una humanidad planetaria, es una propuesta para ese nuevo ser humano que viva en armonía y en conexión con el universo. Una mayor información en la página web www.urielescobar.com.co. Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa institucional Mente-Cuerpo, una ventana a la salud mental. Comienzo dándole los agradecimientos a quienes nos han seguido a lo largo de esta serie de programas que ya van completando los 5 años de estarse emitiendo todos los jueves a partir de las 8 de la noche. Siempre traemos temas que tienen que ver con la salud mental del individuo, de la familia y de la comunidad. Es patrocinado por Psico, Salud y Transformación, una institución dedicada al tratamiento de los trastornos mentales y específicamente a las conductas adictivas, con sedes en las ciudades de Cartago, de Pereira y de Dos Quebradas. Comienzo dándole además los agradecimientos a Andrés Villegas, que está allí detrás de cámaras, y gracias a él se hace posible este programa. El día de hoy es un programa muy especial porque la semana anterior, el 26 de junio, estuvimos haciendo una conmemoración internacional que fue la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas. Esta conmemoración ha hecho que todas las entidades que trabajamos en lo que tiene que ver con el abordaje integral de las adicciones nos uniéramos, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional, para desarrollar una serie de estrategias que estén encaminadas precisamente a disminuir o a prevenir el impacto que el uso de drogas tiene en la población. Durante los días lunes, martes, miércoles y hoy rematamos, hemos estado desarrollando diferentes programas, y el de hoy está enfocado fundamentalmente a la familia. Nosotros esperamos que nos estén viendo los padres con sus hijos adolescentes, que nos estén viendo en general colegas y compañeros que trabajan en el área de las adicciones. El programa lo hemos denominado Salud Mental, Discriminación y Consumo de Drogas. Superar el estigma y hablar sobre drogas para salvar vidas. Me van a acompañar en el programa dos personas expertas, dos especialistas tienen reconocimiento a nivel nacional y también a nivel internacional, pues con ellos he tenido la oportunidad, el privilegio de compartir en foros, en seminarios. Pertenecemos a la Asociación Colombiana de Psiquiatría, el Subcomité de Adicciones, y además a la Asociación Colombiana de Patología Dual. Vamos a comenzar entonces con nuestros invitados. Invitada especial desde Medellín, Yasni Moreno Reales. Ella es médico psiquiatra, magíster en drogodependencias. Además es abogada, especializada en derecho médico, máster en neurociencias, y es la coordinadora del Subcomité de Adicciones de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, ACP. Además es originaria de El Paraíso, de Acandí, pues que imagínense ese nombre que tiene este bello pueblo de nuestro hermoso Chocó. Es originaria de allá, está trabajando en Medellín, pero siempre allí están sus raíces. Además,
por supuesto, una gran amistad nos une desde hace bastante tiempo. Yasni, bienvenida a nuestro programa Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental. Gracias por aceptar la invitación a participar. Buenas noches, doctor Uriel. Muchísimas gracias a usted por la invitación. Buenas noches a toda la audiencia que se conecta hoy, ¿no? Y que está con nosotros acompañándonos en este programa. Gracias por aceptar la invitación. Y desde la ciudad de Manizales, está recientemente en Manizales, un amigo, es oriundo de San Basilio de Palenque o el Palenque de San Basilio. Carlos Arturo Casiani Miranda es médico psiquiatra, magíster en drogodependencias, es además investigador junior de conciencias, expresidente de la Asociación Colombiana de Patología Dual, es miembro del subcomité de adicciones de la Asociación Colombiana de Psiquiatría y es coordinador de Red Internacional para la Reducción del Estigma, de Red Estigma, en la cual estamos haciendo también un trabajo conjunto muy importante a nivel de Iberoamérica. Carlos, te doy los agradecimientos por aceptar de nuevo la invitación para participar en el programa Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental. Bienvenido. Muchas gracias, Uriel. Un saludo cordial a todas y todos los participantes en este evento que han tomado de su tiempo un espacio para compartir con nosotros y agradecerle y ratificarle a Uriel mi admiración, respeto por este espacio que es un espacio de salud pública que permite llevar información actualizada y verídica y sensible e incluyente y amable a todas las personas y que esta información sin duda tiene un impacto potencialmente positivo en el autocuidado y en la manera de vivir en sociedad de una manera más equilibrada y armoniosa. Entonces, muchas gracias por tenerme a mí como invitado y es un honor para mí y lo disfruto mucho y te agradezco, mi hermano. Un abrazo. Gracias, Carlos. Gracias por aceptar esta invitación y lo que tú planteas, ¿no? Es fundamental. Este tipo de programas están orientados siempre a dar a conocer una serie de elementos que son fundamentales para conservar una muy buena salud mental. Por eso siempre utilizamos programas de actualidad y invitados también muy especiales y expertos en el tema. Antes de comenzar, quiero hacerles a todos una invitación. Ya veo que se están conectando muchas personas. Ahorita comienzo con los agradecimientos. Y también la invitación es para que, por favor, participen, planteen sus inquietudes, como siempre lo han hecho los que han estado en estos programas, que siempre intervienen, hacen preguntas. Este es el momento preciso y sobre todo que estamos tocando un tema que es de muchísima actualidad. Y no solamente por ser de actualidad, sino por el profundo impacto que tiene el consumo de drogas en el individuo, en la familia y también en la comunidad. Entonces yo espero sus preguntas y espero sus comentarios. Y vamos a comenzar por el ABC, vamos a comenzar por el principio, como se dice. Y me gustaría, Yasni, que nos pusieras en contexto. ¿Cómo se encuentra el consumo de drogas en Colombia? Bueno, en la actualidad la información más reciente que tenemos es la que fue realizada o arrojada por la encuesta que hizo pública el DANE el año inmediatamente anterior, donde nosotros encontramos que en Colombia el principal consumo de sustancias legales está a cargo del alcohol, donde encontramos que generalmente 84 de cada 100 personas ha consumido alcohol a lo largo de la vida. 54 de cada 100 personas ha consumido alcohol al menos en el último año y al menos el 30%, 30 de cada 100 personas ha consumido alcohol en el último mes. Entonces es un consumo de alcohol que es bastante importante. De la misma manera, nosotros observamos que este consumo perjudicial se da principalmente en las edades de 18 a 24 años, donde es una población de riesgo de progreso en el consumo de sustancias. Además de eso, tenemos una edad de inicio que está aproximadamente en los 17 años y que puede oscilar entre los 16 a los 18 años dependiendo de si se es hombre o si es mujer. De la misma manera tenemos que en ciudades importantes como el Chocó, como el Guaviare, como Casanare, son estos lugares donde más consumo de sustancias
de tipo alcohol existe. De la misma manera tenemos sustancias ilegales, por ejemplo, que también están teniendo mucho peso en el consumo de las sustancias, sobre todo en los jóvenes, en edades entre los 15 y los 17 años, como son, por ejemplo, el consumo del éxtasis y el consumo de cannabis, donde existe un riesgo de progresión en el consumo que aumente pues la gravedad de este y por supuesto que sean mucho más las personas que llegan a tener los efectos derivados del consumo de sustancias. Es importante también resaltar que a nivel de las Américas, de acuerdo con el informe de las Américas del 2019, Colombia ocupa el primer lugar en todas las Américas en lo que tiene que ver con el consumo de alcohol en la población de estudiantes universitarios. Y eso es un dato que es importante porque todos conocemos los efectos que tiene el alcohol a nivel del funcionamiento cerebral y por ende el desarrollo de las capacidades cognitivas de las personas. Entonces eso es a modo general como el impacto que tiene la situación actual del consumo de sustancias en Colombia. Al comienzo yo les hablaba cuando estaba presentando a nuestro amigo Carlos Cassiani, decía que él es el coordinador de una red internacional de profesionales de diferentes disciplinas. Ahí estamos de diferentes disciplinas, salud mental, pero también hay comunicadores, también hay abogados, que estamos unidos para luchar contra la discriminación y el estigma. Entonces me gustaría, Carlos, que comenzáramos a hablar acerca del concepto de estigma, discriminación y asociado con droga. Nosotros sabemos que en nuestra sociedad desafortunadamente todavía no se han quitado esa discriminación y ese estigma que hay cuando se le dice a la persona que el drogadicto, que el desechable, que en fin, que toda esa cantidad de situaciones en las cuales nosotros nos encontramos luchando para que se vea al ser humano dentro de su dignidad. Todos los seres humanos somos dignos y merecemos consideración y merecemos respeto. Entonces, Carlos, hablemos un poquito, discriminación, estigma asociado con drogas. Claro que sí. Como siempre a nosotros nos gusta poner orden en las ideas y para poder hablar del estigma asociado con consumo de drogas hay que saber qué es estigma. ¿Ya? Entonces esa pregunta que tú me decías, ¿por qué ocurre complejo estigma y discriminación? Parte de esa conceptualización que vamos a hacer. Entonces, miremos, la palabra estigma, ¿de dónde sale? El estigma es una marca que se hace con hierro caliente en la piel. Eso se utilizaba en la antigüedad y tiene una connotación negativa. Pero a nosotros nos interesa entregarles a ustedes la conceptualización de estigma desde el punto de vista científico. Es por eso que en la siguiente imagen van a ver el rostro de Erving Goffman, que es un sociólogo canadiense que después se nacionalizó en Estados Unidos, que fue la persona que hizo un estudio profundo desde el punto de vista científico del fenómeno de estigma en el campo de la sociología y la antropología, y hoy es la persona más citada por todos los que estudiamos el tema de estigma. Entonces, ¿qué propuso Goffman sobre el estigma? Que era un atributo o una característica que tiene una connotación negativa, es decir, que una persona que tiene ese atributo es visto por los demás de una forma negativa, como impuro, indeseable, peligroso, etc. Y que aquellas personas que no tienen esa característica, los otros, miran con menosprecio y rechazo a esa persona. ¿Ya? Esa es la connotación de estigma, pero este concepto ha ido evolucionando y en la siguiente vemos cómo Lin y Phelan hicieron otras aportaciones al concepto de estigma para entenderlo mejor y abordarlo mejor. Y hablan de otras situaciones, dame la siguiente, Andrés, por favor, donde se habla del etiquetado, se habla del estereotipo y la discriminación, tres elementos fundamentales. Es decir, que la tendencia del ser humano, de las diferencias humanas, etiquetarlas, ponerle una etiqueta, blanco, negro, sidoso, covidoso, consumidor. Esas etiquetas hacen que esas personas sean vistos por el que no tiene la etiqueta como aparte. ¿Ya? A partir de allí viene otro elemento que son los estereotipos, que son una serie de creencias arraigadas en la gente que terminan generando una actitud negativa hacia esas personas, hacia las personas que tienen esa etiqueta y los terminan separando entre ellos y nosotros. Ahí ya hay una vulneración de derechos. Y cuando yo estoy en contacto con esa persona
que está etiquetada y sobre la cual hay un prejuicio negativo, entonces viene la conducta de discriminarlo, de rechazarlo y separarlo. Y esa relación entre estigma, discriminación y prejuicio, nosotros lo hemos conceptualizado como un complejo, como un fenómeno complejo que se llama estigma-discriminación. Entonces lo que nosotros vemos es la actitud de discriminación, pero esa actitud de discriminación tiene un componente cognitivo y emocional que hace que pensemos mal de la persona, nos sintamos mal cuando estamos frente a ella, por eso la rechazamos. Y todo eso ocurre en el ámbito social por una serie de normas sociales que inician y perpetúan el estigma. Es decir, que hay un elemento político, económico y cultural en donde hay unas relaciones de poder que se configuran a partir de eso. Por lo tanto, en la siguiente vemos cómo a partir de todo ello se construye ese concepto de un complejo estigma-discriminación, en donde quiero señalar unos ámbitos del estigma que tienen que ver con lo público, con lo estructural y lo individual. Dame la siguiente, Andrés, para que las personas vean el concepto que les quiero mostrar. En ese componente o ámbito individual está la persona que es estigmatizada por tener una característica, llámese su género, llámese su etnia, raza, su apariencia o su enfermedad mental o su condición de consumidor. Y hay un público que es el que empieza a generar a partir de las normas socialmente construidas actitudes de discriminación y rechazo, y son los que generan y construyen los prejuicios y los estereotipos. Pero también hay unas estructuras gubernamentales que limitan los derechos de las personas y también promueven y legitiman el estigma. Entonces, eso quería que lo miraran y que el mensaje final es que el estigma es un fenómeno complejo que tiene un ámbito individual, público y estructural donde participan muchos factores. ¿Ya? Creo que hay una siguiente donde quiero mostrar algo finalmente. Es que el estigma está impregnado en la cultura, y a mí me gusta traer siempre en mis presentaciones esto, porque es un fenómeno que se ve todos los días y que nos muestra varias cosas. Primero, que el estigma está impregnado en la cultura. Segundo, que hay muchas situaciones de la vida humana o condiciones que son estigmatizadas. Una de ellas, por ejemplo, es pertenecer a un grupo étnico. Y esta canción del maestro, que en paz descanse, Jairo Varela, que popular ciertamente, dice que blanco corriendo atleta, negro corriendo ratero, blanco es ingrato doctor y el negrito hierbatero. ¿Será que hay algún tipo de estigma ahí? ¿Cuál es el estereotipo que hay? ¿Será que hay algún tipo de discriminación? Juzguen ustedes. Entonces, avanzando en esta conceptualización, para ir pasando a otra pregunta, es básicamente dejar eso claro, que hay estigma cuando hay estereotipos y prejuicios, cuando hay grupos hegemónicos que estigmatizan a otros que consideran inferiores, y cuando hay unas estructuras sociales que legitiman todos esos fenómenos. Y todo eso termina generando un sufrimiento en esa persona, grupo de personas que son estigmatizadas. Y que hay diferentes cosas por las cuales usted puede ser estigmatizado, por su condición étnico-racial, por tener una enfermedad mental, por ser obeso, por ser blanco, por ser homosexual, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente eso era lo que les quería compartir. No sé si hay otra imagen final para dejar un último mensaje. Y eso era todo hasta este punto. Para después entrar en el punto de el complejo estigma de discriminación que hemos definido, pero asociado a una condición particular que es el consumo de drogas. Es decir, la persona que consume drogas o tiene un trastorno por uso de droga también es estigmatizada. Y en ese sentido, resaltar que las personas que consumen alcohol y otras drogas están dentro de las situaciones más estigmatizadas, y hay varios estudios que han demostrado que las personas que consumen alcohol y otras drogas son más estigmatizados incluso que las personas que tienen VIH, que tienen esquizofrenia, que tienen depresión, obesidad o lepra o tuberculosis. Es decir, en que el top 10 o el top 5 o las 3 cosas más estigmatizadas que hay en el planeta, según dicen los estudios epidemiológicos, está el consumo de drogas. Entonces la gente no solo sufre la enfermedad del consumo de drogas, el trastorno adictivo, sino el estigma que proviene de diferentes fuentes. Dame la siguiente, Andrés. Y entonces la pregunta final, ¿por qué se estigmatizan a las personas que consumen drogas? Por una serie de estereotipos y de creencias erróneas que son mantenidas en la gente y que son producto de la construcción social. Entre ellas que las personas que consumen drogas son peligrosas,
que no pueden tomar decisiones apropiadas, que nunca se recuperarán, que son menos competentes y que nunca van a progresar en la escala social ni económica. Además, muéstrame la otra, Andrés, el estigma hacia las personas que usen droga pueden venir de diferentes fuentes, y una de las fuentes más desafortunadas y dolorosas para nosotros es el estigma que se genera a partir de quienes cuidan a las personas que consumen droga, que son los profesionales de la salud, médicos, enfermeras, trabajadores sociales y todo lo que hacen parte del equipo. Y ven aquí que les reuní algunas de las razones por las cuales los trabajadores y profesionales de la salud estigmatizan a quienes consumen drogas. Muchos dicen que porque los consideran difíciles, ¿ya? Y se sienten incapaces de abordarlos, porque se frustran y les da mucha impotencia porque los trastornos adictivos son crónicos y recurrentes y repiten y son difíciles de tratar. Además tiene la la cuarta concepción que la persona que tiene el trastorno por consumo de sustancias es responsable de ello, como si uno fuera responsable de ser diabético o hipertenso. La adicción es una enfermedad crónica como la hipertensión y la diabetes. La persona no escoge ser eso. Ahora, hay una serie de juicios errados sobre el consumo de sustancias, y además eso hace que los profesionales de la salud y los trabajadores no quieran empatizar con las personas, o lo contrario, sentir lástima por ello. Cualquiera de las dos cosas contribuye a una relación terapéutica inapropiada. Además, también algunos profesionales de la salud piensan que las personas que consumen drogas son violentos y no los quieren atender, y que atenderlos a ellos es una carga adicional. Y cuando la persona impone sus creencias en el escenario terapéutico, termina quitándole el derecho a la persona de ser visto como un ser humano que sufre. Entonces, fíjense ustedes todo lo que ocurre. Andrés, yo creo que una imagen mental que les quería transmitir sobre el concepto de estigma y por qué se produce. Y ahí están los datos para que me contacten para cualquier situación. Ok, muy bien. Muy claro los dos conceptos que hemos expresado hasta el momento. Y vamos a hablar acerca del tema central del día de hoy. Yo les decía al comienzo, cuando estaba presentando a los amigos, a los invitados especiales, que durante toda esta semana y la semana anterior ha sido una semana de conmemoración. El 26 de junio, precisamente, y todos los años, el 26 de junio es el Día Internacional de Lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas. Vamos entonces, como este tema lo vamos a dirigir especialmente a las familias, los invito nuevamente para que participen si ustedes tienen dudas, tienen inquietudes. El lema de la Organización de Naciones Unidas para este año es: hablemos sobre drogas para salvar vidas. ¿Por qué? Porque la base fundamental de la prevención está basado en eso, en el diálogo. Y voy a colocarles a ustedes, Yasni y Carlos, una pequeña viñeta. A mí me gusta pues matizar esto con viñetas. Hace relativamente poco tiempo estaba yo descansando, me acuerdo que era un sábado en la noche, y de pronto recibí una llamada. Eso me sucede muchas veces. Recibí una llamada a altas horas de la noche y una señora angustiada me dijo: doctor Escobar, me dijeron que usted es la persona que me puede salvar de esta situación. Y dije: cuente, mi señora. Me dijo: pues yo soy una mujer de 40 años y entonces vivo con mi hijo, ¿cierto? Entonces yo salí porque me invitaron, y cuando yo regresé, por ahí tipo 11 de la noche, imagínense a la hora que me llamó, encontré que mi hijo estaba consumiendo marihuana. Imagínese la tragedia, doctor, me dijo. Yo dije: ¿cuál es la tragedia? ¿Cómo, doctor? Usted me pregunta eso. Yo le dije: sí, cuénteme. ¿Usted habló con su hijo? No, doctor, yo no he hablado con él. Y entonces, recuerde algo, lo primero que usted debe hacer es hablar con él y decirle: venga, hablemos, conversemos. ¿Qué es esto que usted está consumiendo? ¿Hace cuánto lo está haciendo? Porque la primera parte, y yo quiero pues que ahorita vamos a hablar mucho sobre estos aspectos, le corresponde a usted como madre. Entonces, ¿qué le voy a pedir yo a usted? Primero, pues que me deje dormir. Segundo, que hable con su hijo, ¿cierto? Y mañana la espero en el consultorio. ¿Qué pasó? Pues que fue al consultorio y el muchacho era la segunda
ocasión que estaba en contacto con la sustancia. Entonces yo tuve que calmarla a ella, no tanto al joven, al adolescente, para decirle, realmente en este momento no es un problema grave, no podemos decir que este chico sea adicto. Entonces, la importancia, Yasni, ya te puse como esa parte introductoria de que hablemos sobre drogas. ¿Cuál es la importancia que tiene hablar sobre drogas? A ver, es importante hablar de drogas por muchísimas razones. La primera, cuando uno comienza a estudiar sobre las drogas, lo primero que se piensa es que las personas generalmente tienen como una falta de carácter, ¿cierto? Entonces se supone que la persona es débil, se supone que la persona tiene problemas, que la persona efectivamente, bueno, esto es una tragedia. Entonces es necesario hablar de drogas porque hay que educar a la población, hay que educar a las familias, hay que educar a todas las personas para tratar de construir esos conceptos que inicialmente han estado alrededor del consumo de drogas y que han hecho precisamente que las personas tengan estos conceptos de los cuales hablaba Cassiani anteriormente, ¿no? Donde nosotros tenemos unos estereotipos, donde nosotros tenemos unos prejuicios y donde nosotros creemos que por el solo hecho de probar una sustancia, en ese preciso momento ya somos consumidores. Entonces ya somos drogadictos, ya lo hemos perdido todo, ya no tenemos oportunidades, ya hemos, mejor dicho, perdido hasta el derecho a la autonomía, el derecho a elegir, inclusive a gobernarnos. Esas son como de las consecuencias que tiene el solo hecho de que uno pueda inclusive fumarse un cigarrillo o porque uno decida darse un porro o porque, cierto, las personas decidan tener un contacto inicial, ocasional, esporádico, recreativo con las sustancias. Entonces eso es importante. De la misma manera es importante hablar de drogas porque necesitamos reducir el estigma. Cassiani ya ampliamente nos habló sobre este tema, entonces solo educando y solo hablando del tema podremos hacer esa reducción no solo para la población en general, sino también para el sector salud, como bien él y lo señalaba, porque inclusive quienes trabajamos en esta intervención de atender a los pacientes que consumen drogas, también somos vistos como profesionales que a veces tenemos un menor valor, ¿no? Y eso también es de las cosas que vivimos dentro del estigma, nosotros como profesionales. Hay que hablar de drogas porque necesitamos generar términos que sean términos inclusivos. Cuando se menciona el término de drogas, por eso bien hizo la Organización Mundial de la Salud al exigir que se quitaran esos rótulos que dijeran drogadictos. Por eso el DSM-5 establece que se trata de trastornos, personas que tienen trastornos por uso de sustancias, para tratar de quitar eso de que es que la persona es eso, la persona es un drogadicto, no, la persona es fulano de tal que tiene una condición. De la misma manera es necesario hablar de drogas porque resulta que cuando nosotros no hablamos de drogas, creemos que las personas que consumen drogas, que consumen sustancias psicoactivas, son personas que no tienen derechos. Son personas que no tienen derecho ni a la salud, personas que no tienen derecho a la vida, personas que no tienen derecho a la autonomía, inclusive se les restringe el ejercicio en muchas ocasiones a laborar. Entonces es necesario hablar de drogas para tratar de garantizar los derechos que tienen todas las personas, pese a que consuman sustancias psicoactivas, ¿no? Entonces es una manera de reposicionar a la persona dentro de la dignidad y dentro de su valía como ser humano. Y además de eso es necesario hablar de drogas porque solo haciéndolo y normalizando el tema se podrán desarrollar intervenciones que permitan un tratamiento efectivo, que permitan que las personas puedan acceder a los medicamentos, que puedan acceder a los servicios, como usted va y busca una insulina o como cualquier otra persona va y busca un método de planificación, ¿cierto?, anticoncepción. Entonces es necesario hablar de drogas para que eso sea algo tan normal como usted decir que usted tiene una diabetes mellitus, que usted tiene una hipertensión arterial, porque debemos sacarlo de todo este complejo de estigmatización y de vulneración de derechos que tienen las personas que consumen drogas. Las personas y las familias, por supuesto, porque además de eso, cuando usted en su núcleo familiar tiene una persona que consume sustancias, entonces también la familia llega a tener un poco de repercusiones porque comienzan a ser excluidos inclusive de los grupos sociales. Entonces, por esa razón es importante hablar de drogas. Esta parte es fundamental, ¿no? Esta parte es fundamental. Nosotros en Red Estigma, y vuelvo a hablar sobre Red Estigma, tenemos por el respeto a la dignidad del ser humano. La persona que consume droga tiene todo
sus derechos, tiene toda la dignidad y debe ser tratado de esa manera. Por eso los adultos que están en este momento acá, que veo que hay bastantes personas que están conectadas, si ustedes tienen alguna inquietud con respecto a cómo abordar o cómo tratar el tema de drogas, porque como esto se ha convertido en un mito, ¿cierto? Muchas personas piensan de que si algo me provoca incomodidad, lo mejor es no hablar de ello, quedarme quietico y buscar para que el experto sea el que hable. No, nosotros tenemos que empoderarnos para hablar con los adolescentes, porque eso es clave, como en el ejemplo que estaba colocando. Bueno, ¿cuáles son esas consecuencias que puede tener cuando nosotros estigmatizamos a una persona que consume drogas, Carlos? Sí, Uriel, el mensaje que di ahorita se enlaza con el que voy a dar. Invitarlos a que tengan en su mente cuando les hablé de los ámbitos en el que ocurre el estigma. Andrés, mostrarme la imagen ahí donde se ve cómo el estigma, el complejo estigma de discriminación tiene un ámbito público, un ámbito estructural y tiene un ámbito individual. Eso nos permite también entender los tipos de estigma que hay. Y dependiendo del tipo de estigma son las consecuencias. Entonces vamos a tener estigma público estructural y vamos a tener también, sí, dame la siguiente, por favor, hacia adelante. Y vamos a tener también un estigma individual. Entonces, miremoslo. A nivel público están las personas que no tienen la situación que se estigmatiza, en este caso el consumo de drogas. En esa perspectiva pública, entonces vamos a tener el estigma promulgado, que es el estigma que ocurre en donde una persona que no consume drogas, con respecto al consumidor, lo rechaza y lo discrimina y lo ataca porque lo considera peligroso, impuro, etcétera, etcétera, que es un delincuente y no lo ve como una persona que sufre, que tiene una enfermedad mental como la depresión, como la esquizofrenia u otra enfermedad crónica como hipertensión. Muéstrame la siguiente, por favor. Tenemos también que hay otro tipo de estigma, que es el estigma de cortesía o por asociación, que es un estigma muy desafortunado, en donde la persona estigmatizada no tiene la marca o la etiqueta o el estereotipo sobre el cual se ejecuta la estigmatización, sino que tiene una relación cercana, ya sea familiar, laboral, con las personas estigmatizadas. Ejemplo, usted tiene un hermano con esquizofrenia y usted vive con él. Entonces las personas de la calle que no tienen esquizofrenia no solo lo estigmatizan a él, sino a usted porque vive con él. Otro fenómeno similar pasa con nosotros los psiquiatras, que atendemos a las personas que tienen enfermedades mentales. Entonces la gente de la calle que no tiene enfermedad mental estigmatiza a las personas que sufren de una enfermedad mental o de un trastorno por consumo de drogas, pero también nos estigmatizan a nosotros los psiquiatras porque los atendemos. Y lo que decía Yasni ahorita, los psiquiatras también somos víctimas de estigma, no solo por el público, sino por otros profesionales de la salud que consideran que nuestra especialidad es de menos valía que las de las otras. Y por eso entonces los psiquiatras saben menos, estudian menos o su campo de desempeño es menos exigente. Dentro del estigma público cabe resaltar lo que decía Yasni ahorita, el estigma de los proveedores. ¿Quiénes son los proveedores? Las personas o los profesionales que nos encargamos de cuidar a las personas que tienen problemas de salud mental o problemas relacionados con el uso de droga. Es decir, también, y que hay gente que piensa que no es posible, pero sí ocurre, los profesionales de la salud también estigmatizamos a las personas que usan drogas. Incluso hay profesionales de salud mental, incluidos psiquiatras, que lamentablemente también estigmatizan a personas que usan drogas. Y eso no lo estoy inventando yo, sino que está descrito en estudios epidemiológicos. De hecho, nosotros ahorita estamos preparando un estudio de una estrategia de reducción del estigma hacia personas que usan drogas en profesionales de la salud. Es decir, vamos a tomar a esas personas que son profesionales de la salud y que estigmatizan a las personas que usan drogas y vamos a hacerle una intervención basada en aceptación y compromiso para que no sigan estigmatizando a las personas. Entonces, este estigma de proveedores es muy delicado y se manifiesta por un lenguaje despectivo hacia las personas que usan drogas, por rechazo, por una falta de empeño y dedicación y amor para atenderlos, incluso la negación de la atención en salud. Pero hay otras manifestaciones. En la siguiente podéis ver cómo se habla también del estigma en el ámbito individual. Es decir, ¿qué pasa en la mente y en el corazón de esa persona que es estigmatizada porque consume drogas? Sufre, pero también puede pasar un fenómeno que se ha llamado autoestigma o estigma internalizado. Es decir, ¿qué pasa en esa persona? Ella se siente cada vez peor,
genera una serie de sentimientos negativos hacia sí mismo, transforma su identidad y termina incorporando, introyectando, creyéndose esos estereotipos que la gente lanza sobre ellos y termina autoestigmatizándose e incluso anticipando reacciones negativas. En algunos pacientes esquizofrénicos que he hablado con ellos, o que sufren de esquizofrenia, perdón, les preguntaba, ¿por qué no vas a fiesta? No, porque es que me van a echar a un lado porque soy esquizofrénico. Y algunas personas de etnia negra, por ejemplo, no van a ciertos lugares porque dicen, no, ahí me van a rechazar. Entonces, eso es autoestigma. Y ese es un estigma internalizado y también anticipado, porque la persona prevé que lo van a tratar mal. Y por eso es que algunas personas que consumen drogas no van a los servicios de salud porque cree que lo van a tratar mal porque es consumidor de drogas y que no lo van a atender igual que otra persona que tenga otra enfermedad. ¿Sí ven? Además, dame la siguiente, podemos ver que ese estigma internalizado tiene unas consecuencias particulares. Es que esa persona que tiene el estigma internalizado se oculta y niega su condición para evitar que los etiqueten y para evitar que los discriminen. Se aísla socialmente porque tienen temor a esas respuestas negativas de la gente o a los malos tratos. ¿Y eso a qué lleva? A que la persona no busque ayuda para su problema de salud mental o se demore en buscarla. Y evidentemente eso afecta su estado de salud, su calidad de vida y el resultado de tratamiento. Y esto ha hecho que algunos autores se atrevan a afirmar que el estigma puede ser más perjudicial que la propia enfermedad mental o el trastorno por consumo de sustancias. Y además, en la siguiente vas a ver cómo también hay un estigma que es estructural. ¿De dónde proviene ese estigma? ¿A qué se refiere ese estigma estructural? A las situaciones de discriminación y de vulneración de derechos hacia las personas estigmatizadas que proviene de las estructuras estatales y gubernamentales, que lo que hacen es legitimizar el estigma y restringir las oportunidades y derechos o el acceso de las personas estigmatizadas a diferentes beneficios sociales a los cuales tienen derecho. Por ejemplo, el hecho que se le asigne un menor presupuesto a la atención de problemas de salud mental o problemas relacionados con sustancias. Eso es una forma de estigma estructural. Yo he tenido pacientes particulares que tienen, por ejemplo, problemas de depresión y consumo de drogas. Un paciente en particular que yo lo iba a hospitalizar porque tenía una depresión severa, una dependencia al alcohol y a la cocaína. Me decía, doctor, no puedo ir, no, porque la EPS no me autoriza. ¿Por qué? Porque tengo consumo de droga. Por favor, no me ponga el diagnóstico de consumo de droga, solo póngame el de depresión. Eso es estigma estructural. Y así hay otras manifestaciones. Dame la siguiente. Entonces, para ir cerrando este punto, podemos redondear las consecuencias globales que tiene el estigma en la persona. Primero, pues el maltrato a veces de la gente o de profesionales de salud, o que los atiendan diferentes, o que se considere que su trastorno adictivo no es una enfermedad prioritaria o que es muy costosa, por eso no la cubren. Y además, estas consecuencias indican que la persona no busque la ayuda necesaria y siga sufriendo. Además, pueden ver en la otra imagen cómo hay otras consecuencias de diverso índole también que hay que tener en cuenta, como por ejemplo que en los tratamientos de las personas que tienen problemas de drogas, en algunas unidades de tratamiento de las estrategias de rehabilitación y deshabituación son punitivas, con castigo y con trato humillante. Yo recuerdo cuando estudiaba medicina que iba al Hospital San Pablo, me interesé por la psiquiatría y iba y me sentaba con el residente. El residente es la persona que se está especializando para ser psiquiatra. Y yo le preguntaba, ¿cómo hacemos para tratar a esas personas que tienen problemas de droga? Y me decía, Cassiani, usted tiene que tratarlos mal. ¿Tratarlos cómo? Abre comillas, una mierda, cierra comillas, para que ellos sientan lo pobres que son, lo malos que son. Entonces, la idea era castigarlos y humillarlos. Ya hoy eso ha cambiado. La evidencia científica ha demostrado que el trato humillante y el castigo no conduce a una recuperación de las personas con trastornos adictivos. Lo que se busca hoy es el trato amoroso y la motivación para el cambio y que la persona sea gestora de su propio cambio. Entonces, fíjense ustedes que el estigma hacia la persona que usa droga también tiene que ver con el acceso a los servicios de salud, porque son costosos los servicios y la gente no tiene acceso. Y hay ciudades en donde no hay servicios. Es más, usted puede, si tiene un adolescente que tiene una dependencia a la sustancia, si usted lo quiere hospitalizar, va usted a encontrar de manera difícil una unidad hospitalaria que sea especializada para tratar. Realmente, viendo la otra imagen, vamos entendiendo claramente que hay diferentes consecuencias en la estigmatización a nivel personal que terminan incrementando el sufrimiento de la persona y limitando el ejercicio de sus derechos, la búsqueda de la atención en salud
en estas personas que usan drogas. Luego, entonces, el mensaje es que, además de la persona sufrir por tener una enfermedad como la adicción, sufre el lastre social del estigma, que puede provenir de los médicos, de los enfermeros, hasta de sus familias o de su misma conciencia, cuando él se cree el estigma y lo incorpora a su cerebro. Bien, vamos a hacer un corte, pero antes del corte los invito a ustedes para que formulen las preguntas. Ya hay algunas inquietudes acá que nos han planteado Carlos y Yasni. De pronto nosotros teníamos pensado desarrollar unos temas y no alcanzamos. Lo importante es poder responder estas inquietudes de quienes nos están siguiendo. Quiero dar un cordial saludo a Diego García, mi nieto, desde Cartago, es el nieto simbólico que nos envía un saludo muy especial, a Amparo, a Mónica Torrenegra, que está desde Barranquilla, un cordial saludo, a Liz, que está en Bogotá, a David Ricardo Cardona, nuestro gerente, a quien nosotros tenemos mucha gratitud acá en SICO, gracias por estar allí, a Pilar Ayala Guarnizo, a Juan David Acevedo, también un nieto que terminó su proceso y en este momento está en Santiago de Chile, un cordial saludo, a Guillermo Antonio Herrera, desde Cartago, un gran amigo, un abrazo, Guillermo, de la institución educativa Remigio Antonio Cañarte, Guillermo Giraldo, que siempre nos acompaña. Entonces vamos a hacer un corte y ya volvemos. Continuamos con nuestro programa Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental. Y el tema de hoy, salud mental, discriminación y consumo de drogas. Superar el estigma y hablar sobre drogas para salvar vidas. Con invitados especiales, Yasni Moreno desde Medellín y Carlos Arturo Cassiani desde la ciudad de Manizales. Comenzamos por acá, Yasni, que David Ricardo Cardona, que ya leí un saludo muy especial, nos dice lo siguiente. Bien interesante lo que plantea. De acuerdo con la doctora Yasni, una de las dificultades que se tiene con el tratamiento o transformación, así se llama en SICO, dentro del sistema de seguridad social para el seguimiento y control es que las EPS entiendan que se trata de una condición crónica y que no siempre es suficiente con el tratamiento agudo o la llamada, entre comillas, desintoxicación durante una internación, sino que requiere un seguimiento de manera permanente y constante, donde habrán momentos de descompensación aguda, exacerbaciones y tendrá otros periodos de control, pero se limitan a autorizar solamente el manejo agudo. Un comentario sobre este que nos plantea David Ricardo Cardona, Yasni. Yo al compañero quisiera sugerirle como lo siguiente. Primero, que nosotros tenemos una legislación, ¿cierto?, en salud, que es la ley 1566 del 2012, que establece la integralidad del tratamiento para las personas que tienen trastorno por uso de sustancias. Es así que se entiende la integralidad como ese proceso que permita no solo la intervención de los procesos de intoxicación, de deshabituación, sino lo que tiene que ver con rehabilitación y prevención de recaídas y resocialización. Entonces, en ese orden de ideas, las personas deben acceder a todos los mecanismos constitucionales que hay para que una vez los médicos o las personas que realicen un plan de intervención específico para ese paciente que requiere la rehabilitación y la resocialización en el consumo de sustancias, donde deje claro cuánto tiempo va a ser, el número de intervenciones que se va a realizar por trabajo social, por psicología, por psiquiatría, por toxicología, en fin, por todo el equipo, lo deje plasmado,
con ese documento que su prestador de salud realice, debe dirigirse a su asegurador para que el asegurador lo autorice como tal. Si el asegurador no lo autoriza, así hayamos perdido la fe en los mecanismos constitucionales como las acciones de tutela, efectivamente el paso siguiente es instaurar una acción de tutela para la que, valga recordar, la persona no requiere un abogado para iniciar este proceso, sino simplemente dirigirse a algún despacho judicial y poner de presente su situación de vulneración de derechos de garantía al servicio de salud. Y recordar también que nosotros tenemos en Colombia una sentencia que es importantísima, que es la sentencia T760 del 2008, que obliga a todas las instituciones prestadoras de servicios de salud y a los aseguradores a eliminar las barreras que impidan que las personas accedan a los servicios de salud que requieran y que les permita alcanzar el nivel de disfrute de vida más alto posible, ¿no? Entonces, esa recomendación para el compañero que realiza esta pregunta. Carlos, nos dice de la institución educativa Remigio Antonio Cañarte, nuestro amigo Guillermo Giraldo, socialmente se acepta tranquilamente a consumidores de licor y se sataniza al consumidor de alucinógenos. Es por el desconocimiento de las características farmacológicas de la sustancia. Como alguna es legal y la otra no, entonces la legal es vista como normal, socialmente aceptada e inducida. Pero te voy a decir, el cerebro humano que sufre el sistema de recompensa, que sufre el embate y el daño neuronal crónico de la sustancia, no reconoce si es legal o ilegal. Es decir, el alcohol y la cocaína, por ejemplo, o el LSD hacen el mismo daño en el sistema mesolímbico y mesocortical, y el cerebro no lee si es legal o no. Entonces la falta de información al respecto, en ese caso, es lo que hace que satanicemos y discriminemos el uso o no de una u otra sustancia, de X o Y sustancias. ¿Ya? El tiempo se nos está acabando. Yo quisiera anotar a eso, Uriel, si usted me lo permite, que hay algo que también influye mucho en esto y es la cultura, ¿no? Nosotros, a nivel cultural, todas las actividades, así sea una sentada en el andén, una partida de tortas, cualquier evento, lleva intrínseco el consumo de licor. Entonces, para nosotros el licor hace parte del día a día, ¿no? De las actividades que sí o sí llegamos a realizar en nuestros hogares, mientras que, por supuesto, no nos vamos a sentar con un parchecito, ¿no? O con un papelito, o no nos vamos a sentar con una tableta a compartir en nuestros escenarios. Entonces yo pienso que la cultura también favorece mucho el hecho de que normalicemos y aprobemos aún más como el consumo de licor, pese a los efectos tóxicos que tiene esta sustancia. Perfecto, muy bien por ese aporte, Yasni. Vamos a hablar un poco, Carlos, así sean 2 minutos, acerca de factores de riesgo para el consumo de drogas. O sea, el padre, en este caso el adulto, ¿cómo puede encender, digamos así, esas luces? ¿Cuáles son los factores de riesgo que tiene una persona para el consumo de drogas? No. Gracias. Para los asistentes de pronto que no están en el campo de la salud, el factor de riesgo es un elemento, un factor o una variable que cuando está presente aumenta la probabilidad de que alguien consuma drogas o desarrolle el trastorno. Y de esos factores de riesgo, esta imagen, me perdonan de pronto para los que no son del tema, pero solo para dar un mensaje, es que la enfermedad adictiva, el trastorno adictivo surge de la interacción de una gran cantidad de factores que a veces la persona no tiene responsabilidad de ello. Y él les decía que por eso la persona no escoge tener una adicción. Hay alguna serie de factores genéticos que aumentan la probabilidad de que la persona tenga conductas de búsqueda de droga. Y que si además el ambiente se lo permite, termina la persona tomando la decisión de consumir. Y si es vulnerable genéticamente y tiene su estructura cerebral proclive a hacer adicción, una vez que prueba, desarrolla la adicción. Eso era lo que quería decir. Es decir, hay unos factores de riesgo genéticos y otros ambientales. Y dame la siguiente, porque hay unos determinantes sociales de la salud y una determinación social. Y sobre ello se ha escrito mucho. Y nosotros también hicimos nuestro aporte a la literatura, hicimos una actualización reciente de los principales factores de riesgo y de protección. ¿Y qué encontramos? Para mencionarle algunos de los factores de riesgo más frecuentes. Hay algunos factores individuales. Por ejemplo, el tener otra enfermedad mental, como por ejemplo trastorno por déficit de atención, hace que esa persona sea más proclive a buscar la droga.
O tener depresión, por ejemplo, que la persona busque la droga como estrategia para mitigar el sufrimiento. Andrés, muéstrale a las personas los otros factores que están ahí, que hay algunos factores de índole familiar, ¿ya? Y hay otros factores, dame la anterior, para que vean la palabra espiritualidad. Es que cuando hablamos de factores de riesgo también hay que hablar de los de protección. Y en este trabajo nosotros encontramos de manera consistente, y quise traer el mensaje por eso, que la religiosidad, la espiritualidad y algunos factores morales son factores de protección para el consumo de drogas. Y ya la siguiente nos muestra ahora sí factores de la dinámica familiar, como por ejemplo el apego. Importante que el apego sea seguro, porque el apego inseguro o inapropiado entre esa persona y sus figuras de autoridad como padres, amigos, está relacionado con un mayor riesgo de sustancias. Y hay otra serie de factores que tienen que ver con el ámbito familiar, con padres y hermanos, como por ejemplo el patrón de crianza inapropiado, la escasa supervisión de los padres, la mala calidad en las relaciones familiares, una estructura familiar distorsionada, en donde hay una gran cantidad de fenómenos de violencia intrafamiliar o antecedentes de trastornos mentales o trastornos por consumo de sustancias en la familia o el nivel socioeconómico, pueden promover factores de riesgo. Es decir, son distintos. ¿Y por qué trajimos esto? Para dar un mensaje que se correlaciona con lo último que vamos a hablar, que es prevención, que el análisis de los factores de riesgo es fundamental porque las estrategias de prevención se ajustan a partir de un análisis concienzudo y exhaustivo de los factores de riesgo y de protección. Entonces, ese es el mensaje, hay múltiples factores de riesgo y que las estrategias de prevención parten de identificar esos factores de riesgo, pero también los de protección, porque tratamos de mitigar el impacto de los factores de riesgo y potenciar la acción o la influencia de los factores de protección para llevar hábitos de vida saludable que conduzcan a menos consumo o a no desarrollar dependencia cuando se ha consumido. Yasni, tú que has estudiado y te preocupas mucho por la comunidad afro, por nuestra comunidad, ¿cuáles son esos factores que tú consideras son más importantes, los factores de riesgo, ¿no? Que ya lo definió muy bien Carlos, para el consumo de sustancias, para el consumo de drogas? Doc, antes de responderle la pregunta, yo quisiera complementar algo más sobre lo que mencionaba Cassiani. Y es que ahora durante este entrenamiento en la parte de psiquiatría infantil, nosotros hemos encontrado que una de las circunstancias que se constituyen un factor de riesgo en el ambiente familiar, y esto es importante porque aquí estamos hablando con familias, ¿cierto? Es esa falta de estructuración del manejo del tiempo libre y de ocio para nuestros niños y adolescentes. Entonces, ¿qué viene a pasar? Que una de las grandes circunstancias que ha sido identificada ahora en el Reporte Mundial de Drogas 2021 es el demasiado tiempo que tienen los jóvenes y los niños que da la oportunidad de que consuman drogas. Entonces, nosotros necesitamos familias que les distribuyan el tiempo a los niños, que se los estructuren a los adolescentes, que les pongan, que les intercalen actividades académicas con actividades recreativas o el desarrollo de habilidades complementarias, ¿cierto? Bien sea el deporte, la música, qué sé yo, cualquier tipo de arte, porque eso va a permitir que se alejen los chicos del consumo de sustancias. Y de manera específica con lo que usted me pregunta, que tiene que ver con nuestra población afro, una de las grandes circunstancias que ha sido relacionada con estas situaciones de consumo es la pobreza. La pobreza es una de las grandes situaciones de adversidad psicosocial que favorecen el consumo de sustancias, y menciona la literatura que lo favorece porque resulta que la pobreza, la incapacidad de satisfacer las necesidades básicas que generalmente en nuestra población están insatisfechas, generan en las personas, generalmente en los adultos, ¿cierto?, que hacen parte de estos núcleos familiares, situaciones del estado del ánimo que los hacen más proclives a la ingesta de sustancias. Y también viene a pasar que nuestra población encuentra menos oferta en servicios de salud que realicen tanto promoción como prevención, ¿cierto?, del consumo de sustancias. Y otra de las circunstancias que está muy relacionada es la amplia oferta y la poca restricción que hay del acceso a las sustancias psicoactivas como tal. Entonces son territorios donde existe una alta producción de este tipo de sustancias, donde nuestros jóvenes van y trabajan en esos lugares de siembra y comienzan con un consumo temprano de sustancias. Entonces son específicamente esos los factores de vulnerabilidad, ¿cierto?, o los factores de riesgo que pueden estar más relacionados
con el desarrollo del consumo de sustancias en la población afro. O no solo en la población afro, también esto hace parte de las poblaciones, de las llamadas, mal llamadas minorías étnicas, ¿no? Correcto. Carlos, hay una pregunta bien interesante que nos plantea nuestro amigo Guillermo Giraldo, y es lo siguiente, y nosotros hemos discutido algo en esta semana sobre esto. ¿Racialmente existen estudios sobre vulnerabilidad al consumo de drogas? Bueno, hay muchos genes candidatos que están asociados posiblemente a la etnia, pero que sea el gen de una persona por su etnia el que determine eso, no. Ahí pesa más los determinantes sociales y la determinación social. Es decir, hoy la perspectiva etiológica o de causal de los trastornos por sustancias es la interacción entre esos genes de vulnerabilidad y cómo los factores ambientales como la pobreza, el apego inseguro, el maltrato infantil, el abuso, se combinan con eso y hace que la persona tenga una mayor predisposición. Es decir, que la etnia como tal, desde el punto de vista genético, no, pero sí las desventajas sociales que tiene una persona por pertenecer a un grupo étnico. Y ahorita ya ni lo decía la pobreza, pero la pobreza es un constructo complejo alrededor del cual están un montón de cosas y que están íntimamente relacionados con la etnia. Entonces aquí el poder de los genes no se sabe si es tan fuerte como la interacción social, pero evidentemente hay algunos genes proclives. Para algunas otras enfermedades hay claramente genes que ya sí son típicos de etnia, pero yo no conozco genes de vulnerabilidad específica en etnia, en personas negras, que predispongan a una mayor tendencia al consumo o a desarrollar el consumo. No los conozco. Muy bien. Alba Marina Paballó desde Barranquilla, cordial saludo. Hace un comentario pues que quiero leerlo. Es imprescindible buscar caminos para que el Estado considere la salud mental como enfermedad de cuidado, porque detrás de ella hay una cadena de problemas. De acuerdo, estamos completamente de acuerdo y es lo que nosotros siempre hemos defendido. Bueno, Carlos, tienes en este momento 2 minutos, mi querido amigo, para que nos des unos tips a la familia para la prevención del consumo. Listo, tips para la familia. Primero, tips para prevención. La prevención tiene que partir, pásala rapidito, de una prevención basada en pruebas científicas, no en buenas intenciones. Y una prevención que por lo tanto garantice 2 cosas: que las personas participen activamente en la gestión integral de la prevención y que se sientan incluidos los miembros de la familia a tomar una participación activa en ese proceso y que mejoren los esquemas de comunicación que hay en la familia. Dame la siguiente, porque ahí en la siguiente resumimos el otro aspecto fundamental. Es que hay una serie de recomendaciones de cómo prevenir el consumo de sustancias en niños y adolescentes con base científica, y ahí involucra el papel de la comunidad, de los educadores y la familia. Y en las siguientes ratifico eso, otra vez mostrando que las tendencias actuales es involucrar a la familia en las acciones preventivas. Y ya finalmente las recomendaciones basadas en la evidencia están encaminadas a lo siguiente. Dame la siguiente, Andrés. Es: ¿cuál debe ser el objetivo de una estrategia preventiva que debe estar bien estructurada metodológicamente? Es involucrar a la familia. ¿Y qué se espera de la familia en eso? No es la familia la que va, dame la siguiente, la que va a diseñar el programa preventivo. Son los profesionales. Pero la familia debe hacer lo siguiente. Primero, como la estrategia preventiva debe estar encaminada a ayudar al adolescente y a sus familias a cambiar esos patrones de interacción familiar que favorecen el consumo de drogas. Y lo segundo es que nosotros, a través de los mensajes educativos que damos, debemos ayudar a la familia a desarrollar una serie de habilidades específicas que han demostrado que mitigan el consumo de drogas y la probabilidad de volverse adicto, como la comunicación, la resolución de conflictos, la resolución de problemas y habilidades de crianza eficaces. Y dentro de esas habilidades de crianza eficaces está la supervisión de los hijos y el manejo del tiempo con que ellos cuentan, y enseñar una perspectiva a los hijos de autocuidado, de que la idea en la vida no es hacer las cosas que nos gusten, sino las cosas que nos favorezcan y nos
ayuden a crecer en todas las dimensiones. Y si tenemos eso claro, vamos a poder frenar muchas cosas. Ya, 2 minutos. Bueno, Yasni, por favor, danos unos tips. Bueno, importantísimo, yo le voy a pedir al compañero que ahorita me ponga la diapositiva, pero es importantísimo también que las familias establezcan parámetros de consumo de sustancias que vayan desde el amor más no desde la coerción o el castigo, porque de esa manera los jóvenes y los niños precisamente no van a cumplir esas recomendaciones, sino que antes por el contrario se van a aventurar más rápido el consumo de sustancias. Dentro de estas recomendaciones, principalmente para los territorios, para las personas que nos escuchan, que tal vez hacen parte de los tomadores de decisiones, es importante tener en cuenta la restricción de la oferta, ¿cierto? Del acceso al consumo de sustancias, tal vez con un incremento en el costo, tal vez con una restricción, por ejemplo, de las medidas o de las cantidades de alcohol que se ingieren en cada núcleo familiar. Por ejemplo, establecer también recomendaciones en los envases a través de los cuales sea posible conocer todos los efectos que tiene el consumo de licor en los ambientes familiares y específicamente con ocasión del COVID. De la misma manera, a los negocios, tratar de restringir un poco la cantidad de personas que llegan e inclusive los horarios a través de los cuales se da esta apertura a estos escenarios. Mejorar el acceso a los tratamientos de las personas que consumen sustancias es una de las grandes necesidades que hay en los territorios porque no accede nuestra población a tratamientos en tiempo real de acuerdo con sus necesidades y por ejemplo y también de manera prioritaria intervenir o brindar atención a las poblaciones vulnerables y en esta oportunidad hago un llamado específico a que en las diferentes instituciones se establezcan programas de atención específicos para los prestadores de salud que han hecho frente a la pandemia debido a que nosotros todos los que hemos estado involucrados en la atención ahora con ocasión del COVID, se ha demostrado el incremento de consumo de sustancias, bien sea del alcohol o de sustancias como los sedantes o los tranquilizantes, ¿cierto? Entonces es importante que se adopten esas medidas de cara a lo que viene después de la pandemia. Muchísimas gracias. Bueno, un saludo muy especial nos envía Diana Carolina Ocampo. ¿A ti te interesa esto, Carlos? Diana Carolina, he tenido la oportunidad de conocer una experiencia de una mujer valerosa que desde hace 9 años viene luchando contra un cáncer cerebral. Le diagnosticaron 2 años de vida y ya van 9 y se ha convertido en una coaching y una persona que trabaja mucho la espiritualidad. A ella la vamos a tener invitada. El lanzamiento de su libro es ¿cierto? Yo te comento a ti, Carlos, porque te interesa mucho la psiquiatría positiva y la espiritualidad. Vamos a estar con Diana Carolina el próximo jueves 15, porque el otro ya vamos a tocar otro tema que tiene que ver también con lo psicosomático. Entonces, un cordial saludo, Carolina, y adelante. Tú eres una mujer guerrera y de mucha fuerza y muy admirable pues lo que tienes para compartir. Vamos a hacer un corte y ya volvemos para despedir el programa. La civilización actual se encuentra en crisis. Indicadores como el cambio climático, la extinción masiva de especies vivientes nos indica algo. Estamos en crisis y se requiere un cambio en la actitud del ser humano. Este libro, Hacia la construcción de una humanidad planetaria, es una propuesta para ese nuevo ser humano que viva en armonía y en conexión con el universo. Una mayor información en la página web www.urielescobar.com.co. Recibo aquí la comunicación de Chico Santa Ana.
de los chicos que están en este momento haciendo su proceso de transformación de vida. No lo llamamos rehabilitación, sino transformación de vida, porque el ser humano está por encima de la sustancia. Siempre nosotros hemos considerado eso, que el trabajo hay que hacerlo es en ese proceso de transformación. Estos 28 nietos que en este momento tengo allá, que están haciendo su proceso de transformación de vida, nos envían un saludo a todos y les digo desde acá que mucha fuerza, muchachos, mucha fuerza. Sí se puede, ¿no? Como ustedes lo dicen todos los días, es posible nosotros vencer las dificultades que se nos presentan, por muy difíciles que sean. Adelante, mis nietos. Bien, hemos llegado al final del programa y quiero darle sinceros agradecimientos a Yasni Moreno Reales por haber aceptado la invitación a participar en Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental. Te cuento, Yasni, que he aprendido mucho. Anoche aprendí bastante en el programa que tuvimos de la Asociación Colombiana de Psiquiatría y hoy me has vuelto a enseñar más cosas. Muchas gracias por aceptar la invitación. Doctor Uriel, el honor que me hace que yo pueda enseñarle algo a usted, una persona tan sabia, ¿no? Muchísimas gracias a usted por la invitación y de verdad que, bueno, aquí estaremos atentos a lo que sea necesario. Gracias, Yasni. Carlos, tú siempre, con esa claridad que manejas, gracias por haber aceptado la invitación a nuestro programa Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental. Y como siempre, todo lo que nosotros tengamos que hacer en el trabajo en Red Estigma, en el trabajo del subcomité de adicciones de la ACP, en la Asociación Colombiana de Patología Dual, considera que esta es una tribuna para podernos conectar con la comunidad en general en estos mensajes que es el quehacer nuestro, ¿no? Tratar de prevenir, de informar y de educar a la población. Gracias, Carlos. Gracias a ti. Escuchando a Yasni, me sentaba y pensaba en todas las personas. Qué cosas tan valiosas que están aprendiendo las personas que están escuchando a esta mujer hablando de estas cosas. Entonces, eso me llena de mayor alegría y de tranquilidad, porque sé que la labor que usted está haciendo, Uriel, desde la perspectiva a través de salud pública, en educación en salud, es formidable. Yo lo gocé y aprendí mucho escuchando a Yasni y lástima que se acabó el programa. Sí, bueno, muchísimas gracias. En la próxima, el próximo jueves, que es julio 8, tenemos un programa muy especial. Viene un cardiólogo, viene un psicoanalista que trabaja también en medicina en psicosomática y vamos a hablar, ¿te interesa este programa también, Carlos? Sobre las conexiones de la mente con respecto a la enfermedad y cuáles son como las estrategias y los abordajes. A todos ustedes, muchísimas gracias. El próximo jueves, 8 de la noche, nos vemos. Que estén muy bien. Chao.